Inicio de grabación. Buenas tardes. En la Ciudad de México se da inicio a la presente audiencia, siendo las 13:08 del día 23 de julio del año 2021. Lo anterior en virtud de haber terminado una audiencia con anterioridad y por la recabación de los datos correspondientes, por lo que nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 17 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a efecto de desahogar la audiencia inicial, control de detención, deducido del número de carpeta judicial 3/1327/2021, que se instruye en contra de Galindo Medrano Aguilar por el posible hecho delictuoso de lesiones culposas cometidas en agravio de Rubén Ramírez Serapio. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el ciudadano juez de control, licenciado Jorge Igor Ojeda Martínez. Por lo anterior, se da inicio a la audiencia. Se declara abierta la presente audiencia. Para efecto de registro en audio y video, le pido por favor al auxiliar de la sala publicite quiénes son las partes procesales que se encuentran presentes. Claro, juez, se encuentra presente el Ministerio Público, licenciado Aarón Domínguez Calderón. Se encuentra Asesoría Jurídica Pública, licenciada Engracia Gabriela Pérez Zarco. Se encuentra también dos defensores particulares, juez. El primero de ellos, el licenciado Juan José Carlos Aguilera Ruiz. ¿Me puede repetir el nombre? ¿Perdón? ¿Me puede repetir el nombre? Claro. Juan José Carlos Aguilera Ruiz. Se identifica con copia certificada de cédula profesional. Es la número 60-54-898. También se encuentra presente el defensor particular. Se identifica con credencial para votar y cédula profesional electrónica, el licenciado Jorge Alberto Rodríguez Márquez, número de cédula 1169-4059. Una vez que fueron verificadas ambas cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas, se encuentran registradas como licenciatura en Derecho. Y también se encuentra el imputado, juez. Gracias. En cuanto a la notificación de la víctima, Rubén Ramírez Serapio, ¿qué información tenemos? Contamos con lo siguiente, juez. Es una constancia de llamada telefónica, de la cual se desprende que siendo las 9:05 del día 23 de julio del año 2021, es que el oficial notificador procede a realizar la llamada telefónica al número que proporciona el agente del Ministerio Público, de la cual es atendida por una persona con voz del sexo femenino, quien refiere responder al nombre de Esther Ramírez, quien es tía de la persona buscada, y manifestó que la persona buscada se encuentra hospitalizada, lo cual, se le hace del conocimiento a esta persona que atiende la fecha, hora y lugar de esta audiencia, señalando que es su sobrino y se encuentra hospitalizado, que es de nacionalidad mexicana y ella es su familiar más cercana, que se da por notificada, y una vez que sea posible le informará a su sobrino el motivo de la llamada. Lo que se informa para los efectos legales a aquel lugar es la notificación que contamos. Gracias. ¿Es Sarapio o Serapio? Serapio, juez. ¿Podríamos corregir el identificador, por favor? Gracias. Bien, con esta información estimo pertinente designar a la licenciada Gabriela para que ejerza actos de representación en favor de la víctima ausente. ¿Podría aceptar y protestar el cargo? Sí, señoría, se acepta y protesta el cargo conferido. Gracias. Correcto, gracias. Me dirijo ahora con la persona que está siendo investigada. ¿Me puede dar su nombre completo y correcto, por favor? Mi nombre es Galindo Medrano Aguilar. Gracias. Señor Galindo, uno de los derechos que usted tiene es contar con defensores técnicos. Le pregunto si es su deseo que los licenciados Juan José y Jorge Alberto, quienes se encuentran a su lado, sean quien lo defiendan. Claro. ¿Aceptan y protestan el cargo, por favor, licenciado Juan José? Gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo conferido. Gracias, licenciado Jorge Alberto. Gracias, señoría. En este mismo acto acepto y protesto el cargo que me ha sido conferido. Gracias. Señor Galindo, ¿le comunicaron sus derechos? Sí. Sí, gracias. ¿Alguna duda? No. Gracias. Le pregunto al auxiliar de la sala cómo solicitó el señor Galindo se le diera todos sus datos personales. Confidencial, juez. Así se instruye a la unidad de gestión judicial, por favor. Los medios que nos autorizó el señor Galindo para oír y recibir notificaciones. Un número telefónico, la aplicación conocida como WhatsApp y un correo electrónico, juez. Correcto. Señor Galindo, si con posterioridad hay alguna modificación respecto de sus medios de notificación, lo debe comunicar a la autoridad que continúe conociendo de su asunto. Esto es muy importante porque si usted llegara a obtener su libertad el día de hoy y posteriormente no asiste a alguna audiencia, se le puede librar una orden de aprehensión y eso agravaría su situación jurídica. ¿Sí le queda claro esto? Sí. Gracias. Bien, vamos a verificar primeramente lo inherente a la detención y retención del señor Galindo. Fiscal, hora y fecha de la detención. Esa, señoría, se realiza a las 7:20 del día 21 de julio del año 2021.
Hora y fecha de su puesta a disposición ante el Ministerio Público. 9 horas con 53 minutos del mismo día. Hora y fecha de la puesta a disposición ante este tribunal. A las 4 horas con 45 minutos del día 23 de julio. ¿Se elaboró el registro de la detención del señor Galindo? Sí, Esta carpeta se inicia por denuncia o querella. por querella. ¿Quién la formula? Y la tía del agraviado de nombre Esther Ramírez Sánchez. Hora y fecha de la querella. 16 horas del 21 de julio. ¿A qué hora se emite el acuerdo de retención del señor Galindo? A las 21 horas con 10 minutos del mismo día 21 de julio. Este hecho se encuentra sancionado con pena privativa de libertad. Sí, ¿En términos de qué numerales? del artículo 130 en su fracción y séptima en relación al 76. ¿De 6 a 8 años de prisión? Sí, ¿En relación con el 76 qué párrafo? el primero es 76. El primero. Correcto, gracias. Supuesto de flagrancia o caso urgente. El artículo 146, fracción segunda, inciso B, cuando sea señalada por la víctima y se cuente con información que presumir fundadamente que intervino en el mismo. ¿Se cuente con información? Sí. Bien, correcto, tiene el uso de la voz para justificar los motivos de la detención del señor Galindo. Su detención del hoy imputado Galindo se realiza cuando en fecha 21 de julio del año 2021, siendo aproximadamente las 7 horas con 10 minutos, el oficial de nombre Teófilo Guarneros Martínez, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vía radio le indican que se traslade a la esquina de las calles de República de Venezuela y la calle de Palma. Esto en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc de esta ciudad capital, ya que se encontraba una persona atropellada. Colonia Centro, ¿verdad? Sí, ya que le refieren al oficial que había una persona atropellada por un vehículo del Metrobús, que esta persona se encontraba lesionada. Un segundo. Adelante. Por lo que el oficial se traslada de forma inmediata, arribando a esta intersección a las 7 horas con 18 minutos, donde a la altura del número 81 de la citada Avenida República de Venezuela, observa que se encontraba tirado sobre el primer carril como referencia de derecha a izquierda y a una distancia aproximadamente de 2 metros en referencia a la banqueta y en posición de decúbito dorsal, el hoy agraviado Rubén Ramírez Serapio. Y a una distancia aproximadamente de 7 metros se encontraba un vehículo, siendo este de la marca Volvo, color rojo, tipo autobús, con placa de circulación 126-01-91, con el número económico 593 del Metrobús. Observando que dicho autobús de igual manera contaba con daños, esto a la altura del parabrisas, en el lado inferior derecho. Es por ¿Parabrisas?
Así es, Del parabrisas. del lado inferior derecho. Sí. Es por tal razón que el oficial se acerca con el lesionado y este a su vez le refiere que momentos antes el autobús, es decir, el metrobús, lo había aventado cuando dicho agraviado intentaba cruzar la calle. Y por tal razón le había causado lesiones. Observando el oficial que dicho agraviado Un segundo. Sí, adelante. observando el oficial bueno, más bien escuchando por parte del oficial que el lesionado se encontraba quejándose derivado del dolor en su cabeza y piernas. Asimismo, dicho agraviado le solicita la detención del conductor del autobús en referencia. Ante tal situación, el oficial Teófilo es que se acerca a este autobús y le solicita al conductor, hoy imputado Galindo Medrano Aguilar, que descienda del mismo. Y en este accede. Y es por tal razón que siendo las 7 horas con 20 minutos procede a realizar su detención. Le indica el motivo de la misma, le da la lectura de los derechos que tiene como persona detenida, solicita el apoyo de una unidad médica, la cual hasta las 7 horas con 25 minutos arriba la unidad MX PL11, quien revisa a dicho lesionado y le indican que sería trasladado al hospital La Villa por posible fractura cráneoencefálica. De igual manera, llegan otro oficial precisamente para auxiliar al primer respondiente para el traslado del autobús, así como del imputado ante sede ministerial. Realizando su traslado y puesta a disposición ante el Ministerio Público de igual manera en los horarios precisados. Y señalando precisamente que, ser un delito privativo de la libertad, también se recaban como datos de prueba la entrevista del oficial Teófilo Guarneros Martínez, del cual se solicitaría se tuviera por reproducido contenido del mismo, puesto que se extrajo este segmento fáctico. Adelante. Se cuenta además con una entrevista recabada precisamente a Esther Ramírez Sánchez. ¿Esther? Esther Ramírez Sánchez, señalando precisamente que es la tía del hoy agraviado, ya que refiere que la mamá del agraviado se encuentra afinada. No le consta el hecho como tal, pero presenta la respectiva querella en agravio de su sobrino. Además, también se cuenta con el informe policial homologado, que contiene síntesis del hecho que generó esta detención, derechos que le proporcionan al imputado, creo que es del lugar de detención, en el cual se anexa la respectiva cadena de custodia de los objetos puestos a disposición. De igual manera, se cuenta para esta etapa procesal. Un segundito, nada más aquí, en cuanto a la síntesis de los hechos, ¿es conteste? Sí, su señoría. Ok. Ajá. Se cuenta además con, para esta etapa procesal, el informe de la Policía de Investigación por la oficial Yara Betsabe,
Rodríguez González. Esta oficial realizó una inspección de la cámara con móvil lente número 115.761. 115.700. 61. Ajá. Respecto del ID 2405, en el cual se aprecia las 7 horas con 7 minutos y 11 segundos. 7 horas con. 7 minutos y 11 segundos. Lo que parece ser el cruce de lesionado. ¿Lo que qué, perdón? Cuando cruza el lesionado sobre la intersección. Ajá. Y 7 horas con 7 minutos y 17 segundos. El momento de la colisión entre el autobús y el agraviado. Y a las 7 horas con 15 minutos y 10 segundos, el arribo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De igual manera, para esta etapa procesal, se cuenta con una carpeta relacionada. Un segundo, nada más, este informe de Policía de Investigación, ¿de qué fecha es? 21 de julio. ¿21? 21 de julio, sí. ¿De qué, perdón? De julio del año 2021. ¿A qué hora se agrega la carpeta? Se agrega... Y no tiene hora en específico de registro a la hora que se incorpora, pero es entre las 21 horas con 10 minutos del 21 de julio y las 8 horas. Entre las 21 horas con 10 minutos del 21 de julio. ¿Las qué? Y las 8 horas del 22 de julio. ¿Tampoco tiene en el propio registro la hora en que se realiza? No. Correcto, gracias. Y finalmente se cuenta con la carpeta de investigación relacionada en el cual dicha carpeta relacionada cuenta con un certificado médico, por la doctora María Margarita Cueto Pedormo, de fecha 21 de julio del año 2021. ¿21 de qué? 21 de julio. Ajá. En el cual a las 15 horas con 24 minutos, precisamente dicha doctora acude al Hospital General de la Villa y precisamente clasifica que el hoy agraviado Rubén Ramírez Serapio tiene lesiones que ponen en peligro la vida, ya que precisamente el mismo en ese momento se encontraba sedado, con sonda endotraqueal funcional, vendaje y férula endotraqueal funcional, con vendaje y férula en extremidad inferior izquierda. Esto por la fractura de fémur izquierdo. Y para tal clasificación, la doctora se basa en nota médica que a su vez es emitida por el doctor Jesús Arturo Alconcer Vázquez, el mismo día 21 de julio, a las 14 horas con 19 minutos. Tienen los datos de prueba para esta etapa procesal. Se le cuento. Gracias. Asesoría jurídica. Sí, gracias.
Señoría, con las manifestaciones que ha hecho la Fiscalía y con los datos de pruebas que ha aportado ante usted, así como las manifestaciones que ha hecho, se puede desprender que no violaron los derechos del hoy imputado. En ese sentido, solicitaría se califique de legal la detención y retención del imputado. Gracias. Gracias. Señores defensores, tienen el uso de la voz. Sí, su señoría. Esta defensa solicita a su señoría se califique de ilegal la detención que no califique de legal la detención de mi representado, ya que con fundamentos en los artículos 127, 128, 129, 130 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público está faltando a su deber de lealtad y objetividad debido a lo siguiente. Al estar analizando los datos de prueba que comentaba la representación social, hemos encontrado ciertas irregularidades, principalmente en la entrevista del policía Teófilo Guarneros Martínez. El propio oficial refiere que él tiene conocimiento y llega al lugar de los hechos a las 7:18 de la mañana. A las 7:20 realiza la detención de mi representado. A las 7:21 le hace de su conocimiento de los derechos. Y a las 8:22, así está en su propia entrevista realizada, 8:22 de la mañana solicita el apoyo de la ambulancia. Se retracta y menciona un horario de 7:25 de la mañana, llega la ambulancia llevándose al lesionado al hospital correspondiente para su atención, y 7:40 de la mañana su señoría inicia el traslado del lugar de los hechos para ponerlo a disposición del Ministerio Público. A las 9:40 el oficial hace la llegada al Ministerio Público. Por tal razón, su señoría, no me están justificando en su entrevista 2 horas con 33 minutos aproximadamente dónde estuvo mi representado, ya que si bien es cierto, apegándonos al artículo 16 constitucional, este nos establece que cualquier persona que haya cometido un hecho que la ley señale como delito, debe ser puesta a disposición de la autoridad más cercana, que en este caso es el oficial Teófilo Guarneros Martínez, y con la misma prontitud lo debe de poner a disposición del Ministerio Público. En 2 horas con 33 minutos, la representación social no está justificando dónde estuvo mi representado, ya que del punto de partida de donde sucedieron los hechos al traslado de la Fiscalía en ese horario, es imposible que se haga más de 2 horas, su señoría. De momento es todo, su señoría. Gracias. Fiscal, nada más para tener claridad al momento de resolver, esa información no me la proporcionó. El artículo 148 señala que quienes deben presentar la querella cuando la víctima se encuentre imposibilitado de presentarla, tienen que ser los parientes por sanguinidad. Punto número 1, ¿tenemos algún registro de investigación que nos establezca que la víctima se encontraba imposibilitado para querellarse? A las 21 horas del día 21 de julio, mi homólogo entabla comunicación... 21 horas del... ¿Perdón? ¿A las 21 horas de qué día? Del 21 de julio. ¿Del 21 de junio? De julio. De julio, sí. Julio, correcto, ajá. Mi homólogo entabla un registro que se comunica a la coordinación de Gustavo Madero 6 con la licenciada Ana Gloria
Chávez Uribe, donde previamente le habían hecho la solicitud de una carpeta relacionada donde se realizara la clasificación del agraviado, así como que se acaba su entrevista. Y en esta llamada le refieren que no había sido posible recabar la entrevista del lesionado porque se encontraba sedado. Ok, previo a ello no tenemos absolutamente nada que nos diga que no pudiera emitir la querella. Así es, señoría. Ahora, una segunda pregunta. Dice ese artículo 148 que en caso de que la persona se encuentre imposibilitada, serán los parientes por consanguinidad. ¿Tiene acreditada esta relación de la víctima con quien formula la querella? ¿Cómo, perdón? ¿Tiene acreditada esta relación de consanguinidad entre la víctima con quien formula la querella? Bajo el deber de lealtad no exhibe documentación alguna más que su copia de su identificación y solamente señala que ella es su tía y que el agraviado es hijo de su difunta hermana y da el nombre de su hermana. ¿Qué hizo la fiscalía en este caso para acreditar ello? Es decir, ¿cómo acreditar que ella es su pariente por consanguinidad hasta tercer grado? Bajo el deber de lealtad no existe registro o no puedo visualizar registro alguno que haya hecho mi homólogo en sede No ministerial. tenemos nada que nos acredite ello, ¿verdad? No. Bien, licenciada Gabriela, ¿quiere realizar alguna manifestación en este sentido? No, señoría, no. Gracias, señores Gracias. defensores. Señoría, pues nada más de observarse que no se colma los extremos para decretar una No, nada más respecto a la información, porque cuando les di la intervención, pues no, creo que eso no lo tuvieron en consideración. Ok, no, yo ya lo advertí. de igual Respecto la forma, información, señoría, ¿hay el Ministerio información o no hay Público, información? sí, no se hace cargo, no hay ningún dato de investigación de manera fehaciente o con ayuda de la Policía de Investigación que nos corrobore lo contrario, son simples manifestaciones que realizan sin sustento legal alguno. ¿Es cuánto, señoría? Correcto, gracias.
A ver, bueno, vamos a resolver y me parece que en el caso particular no estoy en condiciones de calificar de legal la detención y por consecuencia la retención del señor Galindo Medrano Aguilar por algunas inconsistencias en cuanto a la información que se me ha presentado durante este control de la detención. Primeramente, establecer que en términos de lo que señala el numeral 16, párrafo séptimo de la Constitución, se dispone que en casos de urgencia o flagrancia, como en el que se pretende hacer valer el día de hoy, el juez que reciba la consignación del detenido, es decir, su servidor, debo ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley, y esto lo debo de realizar de manera inmediata. En ese mismo contexto, el artículo 308, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el Ministerio Público debe justificar las razones de la detención y el juez de control podrá calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos que prevé el código ya señalado. Bien, y me parece que hay varios temas aquí en el particular. De acuerdo a lo que señala la Fiscalía en su segmento, efectivamente se basa única y exclusivamente en el testimonio del policía Teófilo. Esto para justificar las razones de la detención. De acuerdo a lo que se precisa en esa entrevista, lo que justifica la detención del señor Galindo es que en la fecha y hora ya señaladas por el fiscal, este policía recibe un llamado vía radio para que acuda al lugar de los hechos. Cuando llega al lugar, ve efectivamente a una persona lesionada, que ahora sabemos es el señor Rubén Ramírez Serapio. 7 metros más, 7 metros o 7 metros más adelante, ve el vehículo, ya que también, ya descrito en este caso, el vehículo que pertenece a la red Metrobús. Dice el fiscal que el policía se acerca con el lesionado y este le dice que el vehículo lo aventó cuando intentaba cruzar la calle, ocasionándole las lesiones. El oficial señala también que ante ese señalamiento es que acude donde se encontraba este autobús y le pide al conductor que descienda. Este accede y lo detiene. ¿Cuál es la razón de la detención? En el caso particular únicamente el señalamiento en principio que me dice señala a la víctima al policía para que detengan al señor Galindo y me dice que contaba con información suficiente para que se realizara esta detención. Esta información, creo que la única información que tenía, pues era precisamente lo que le había señalado la víctima. No advierto ninguna otra información. Había indicios que pudieran señalar o pudieran apreciarse objetivamente, pero creo que no para establecer que se había cometido o que el señor, más bien que el señor Galindo Medrano Aguilar hubiera cometido ese hecho. Esa información nos permitía acceder a que había un hecho de tránsito en donde había resultado una persona lesionada. Eso me queda claro. Esa información está pues evidente en la carpeta. Pero de ello a establecer que el señor Galindo Medrano lo hubiera cometido, me parece que ahí sí ya no tenemos esos indicios o esa información suficiente. Punto número 1. El artículo dice 146, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando inmediatamente después de cometerlo, habla de un delito, inmediatamente después de cometer un delito es detenida en virtud de que la persona sea señalada por la víctima y se cuente con información que haga presumir fundadamente que intervino en el mismo. De acuerdo a la mecánica que me proporciona, tomando en consideración incluso los datos de prueba, lo que resulta evidente pues es precisamente que ocurrió un hecho de tránsito y que por ese hecho de tránsito alguien resultó lesionado.
pero creo que esa información no es suficiente para establecer que el señor Galindo Medrano Aguilar haya cometido un delito. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos en este momento la mecánica del evento. De acuerdo a la información que tenemos, únicamente es la que señala el policía. Reiterar, el señalamiento no se encuentra corroborado. Más adelante voy a hacer algún pronunciamiento en este sentido. El señalamiento no se encuentra corroborado y los indicios creo que lo que nos permitían suponer fundadamente es que ocurrió un evento de tránsito, pero no, en este caso, que haya intervenido el señor Galindo, pues únicamente lo que dice el policía, que ante el señalamiento ve el vehículo, va con el vehículo, ve al conductor, le ordena que se baje, se baja y lo detiene. Entonces, ¿qué ocurrió entre que se comete el hecho y la detención? Pues creo que hasta el momento no sabemos qué es lo que ha ocurrido y aparte, insisto, no advierte una mecánica de hechos. Del propio registro de investigación que me señala en cuanto al informe de policía de investigación de Yara Betsabe Rodríguez González, fíjense, de esto no tuvo conocimiento el fiscal. De esto no tuvo conocimiento el fiscal cuando se inicia la carpeta de investigación. Esta carpeta se inicia más bien a las 9:53 del día 21 de julio del año 2021. Y no tengo información suficiente para poder establecer que ya contaba precisamente con esta información. Advierto que transcurrieron al menos 12 horas para que se integrara la carpeta de investigación, este registro de investigación, porque se integra, ni siquiera sabemos la hora, repito, entre las 21:10 del 21 de julio y las 8 horas del 2 de julio. Y resulta aquí una coincidencia, no quisiera atreverme a señalar, es parte de un manejo de investigación. Hay una coincidencia porque precisamente la retención se dicta a las 21:10 del día 21 de julio. Entonces, ¿a qué hora realmente tuvo la Fiscalía ese informe para decretar la retención? Pues no lo sabemos. De ese informe no se advierte más que la secuencia cuando va cruzando la persona, el momento de la colisión y el arribo de los elementos de la policía, pero no contamos con una mecánica más allá para poder establecer si tiene un deber objetivo de cuidado. ¿Quién violó ese deber objetivo de cuidado? Esa información me parece que es necesaria para emitir una determinación que tenga que ver con la retención de una persona. Porque cuando como autoridad justificamos o emitimos una determinación que afecte la libertad personal, dice la doctrina de la Corte que estas resoluciones deben de hacerse con un estricto escrutinio de la información con la que se cuenta. Entonces me pregunto, ¿cómo se atrevieron a realizar una retención si ni siquiera se ha podido establecer, o al menos hasta ese momento no se conocía la mecánica del evento? Porque es hasta que se obtiene este registro de investigación, que es el 21 de julio, pero que ni siquiera sabemos en qué momento tuvo conocimiento la Fiscalía. Entonces, si el acuerdo de retención se establece entre las 21:10 del 21 de julio y las 8 horas del 2 de julio, lo cierto es, o lo necesario es que la Fiscalía, previamente al acuerdo de retención, es decir, antes de las 21:10, ya debía tener ese registro. Y con independencia de ello, me parece también que aquí lo que se hizo fue detener para investigar. Se detuvo una persona para investigar qué es lo que estaba o lo que había ocurrido previamente, porque el policía no da cuenta de la mecánica del evento, ni de ninguno de los registros se da cuenta de la mecánica del evento. Y si bien es cierto el argumento de la Fiscalía va enfocado únicamente a la detención, lo cierto es que ese artículo 146 dice, inmediatamente después de cometerlo, se refiere al delito, porque eso lo establece la fracción 1, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, ¿en virtud de qué? Viene el señalamiento. El señalamiento quizá no sea un argumento que este juzgador pueda realizar de manera contundente como el único para decretar la libertad. Lo que me queda claro en este contexto es que el fiscal, en este caso que conoce o que integra la carpeta primordial, tiene una disposición que acatar,
y en el caso particular se establece o está contenida en el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, cuando se detenga una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá un plazo razonable para tal efecto, pero por eso preguntaba qué había hecho el fiscal para poder corroborar esta circunstancia, y me parece que el fiscal incumplió porque no hizo nada de inmediato para notificar a la parte al lesionado que podía querellarse, porque de acuerdo a lo que me señala en este caso el fiscal, ni siquiera hay un registro de investigación como tal. Esta es una actividad ministerial que creo no lo podemos tomar como un registro de investigación. Lo único que tenemos es una llamada que se realiza hasta las 21 horas del 21 de julio de esta anualidad. Es decir, ya hayan transcurrido casi 12 horas de que la Fiscalía tuvo conocimiento del hecho y no realizó las diligencias pertinentes para informar de manera inmediata, en este caso a la persona que tenía derecho a querellarse, para presentar su querella. Insisto, no sabemos si estaba en condiciones o no, porque esa llamada me parece que no es un registro de investigación como tal, no está practicada por agentes de la Policía de Investigación, como una inspección pudiera haber sido, una visita al nosocomio para saber cuál era el estado de salud y si en este caso el señor Rubén Ramírez Serapio podía emitir esa querella o no. De manera, me parece hasta cierto punto quizá pues temeraria, y aquí nada más le quisiera preguntar al fiscal, esa información no la tengo, nada más para corroborar este dato. ¿A qué hora se recabó la entrevista de la señora Esther? Ah, sí me lo dijo, a las 16 horas del día 21 de julio. Fíjese cómo ni siquiera pasó esto por la cabeza de la Fiscalía. Quien tiene derecho a querellarse es la titular del bien jurídico. Para esto debe realizar los actos de investigación y saber siquiera si está en condiciones de declarar o no. De acuerdo a los registros de investigación, la Fiscalía se entera, en este caso, mediante un certificado que emite la doctora Margarita el día 21 de julio del año 2021 a las 15 horas con 24 minutos, que tiene lesiones que ponen en peligro la vida, que tiene una sonda endotraqueal funcional con vendaje y tutela en la extremidad inferior izquierda. Creo que esta información nosotros no somos peritos en la materia para poder inferir si estaba en condiciones o no de declarar, y esa información la tiene que clarificar precisamente la Fiscalía para efecto de dar intervención a la persona que esté legitimada para presentar querella cuando la víctima no lo pueda hacer. Pero más allá, lo que me llama la atención es que si esa disposición se encuentra contenida en el Código Nacional, necesitamos saber que la persona, en este caso que se dijo llamar Esther Ramírez Sánchez, sea precisamente esta persona que está legitimada para presentar la querella, y respecto de este tema únicamente tenemos la manifestación de ella, de que es su tía, que era hermana de la mamá, que incluso ya es finada. Entonces, primeramente, ¿qué hay que hacer? Pues acreditar si no hay un pariente, en este caso, que pudiera presentar esa querella para efecto de poder iniciar la carpeta de investigación, porque este es otro de los temas que debemos verificar, el requisito de procedibilidad, y la querella no basta únicamente la manifestación de la persona que se dice titular del bien jurídico, sino que la querella, me parece, va más allá. La querella debe acreditarse, porque si no le estaríamos dando el mismo trato a una denuncia que a una querella. La denuncia pues no se acredita porque la denuncia la puede realizar cualquier persona, pero la querella sí. La querella necesitamos información contundente para efecto de, insisto, ordenar la ratificación de una persona, tener conocimiento de que esa persona es la que está legitimada para presentar querella cuando la víctima no esté en posibilidades de hacerlo. Entonces, ese es otro argumento aquí. Advierto serias inconsistencias en el acuerdo de retención derivadas precisamente de lo inherente a la detención que se dice en flagrancia, que a consideración del de la voz con la información que se tiene, no sabemos si efectivamente esta detención ocurrió en flagrancia, porque lo que yo puedo percibir es que se detiene para investigar, en este caso, qué es lo que ocurrió,
Insisto, porque el policía señala o bien dice que hay un señalamiento, ese señalamiento no lo podemos corroborar con ningún dato de prueba, ni tampoco tenemos alguna información para establecer si la víctima podía o no declarar. Y posteriormente la información con la que se cuenta, pues lo que hacía evidente era la colisión del vehículo con el peatón, eso me queda claro, pero no solamente basta en este tipo de hechos de naturaleza culposa esa acción o ese hecho en particular, sino que precisamente debemos señalar medianamente quién violó un deber objetivo de cuidado, porque esto es parte de la clasificación jurídica de un hecho de naturaleza culposa. La dogmática penal moderna va más allá de las teorías de la teoría de la equivalencia de las condiciones, de la conducta eficaz. Hay algunos otros temas que se deben analizar para saber si un hecho se lo podemos atribuir a quien se dice lo cometió en cuanto a la violación a un deber de cuidado. Y esto lo establece pues lo que se conoce en esa moderna teoría de la dogmática jurídico-penal como la teoría de la imputación objetiva, ¿no? ¿Quién es quien violó ese deber de cuidado y a quién, derivado de su conducta, se le debe de atribuir ciertos resultados, tomando en consideración que la norma penal está hecha para proteger ciertos bienes, pero cuando se supone o se presupone una autopuesta en peligro de grado mayor por parte de la víctima, pues también podría establecerse por ahí que el hecho ni siquiera constituya delito, ¿no? Entonces, por estas manifestaciones, por estos argumentos, que insisto, no fueron tomados en cuenta por la defensa, solamente se me argumentó por parte de la defensa que la demora en la puesta a disposición debe ser una consecuencia de la libertad, de acuerdo a lo que he señalado, el artículo 16 de la Constitución y el 308 no establece esta circunstancia. Por el contrario, contamos con una tesis aislada que emite la primera sala penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos dice y nos especifica claramente cuáles son los efectos de una demora en la puesta a disposición, y los efectos de la demora en la puesta a disposición no es que se decrete la libertad en automático de una persona, sino que ésta incide en cuanto al valor, en cuanto a la convicción que se le debe dar a ciertos elementos de prueba obtenidos básicamente mediante la violación de este derecho humano. Pero no creo que sea motivo suficiente para decretar la libertad, porque la detención es previo a esa violación al derecho fundamental. La detención pudiera ser una en flagrancia, y si ya con posterioridad hay una violación a ese derecho fundamental de ser puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial, los efectos que tiene no es calificar de ilegal la detención, porque esa ya ocurrió. Hay un actuar deficiente por parte de los agentes aprensores que van a poner a disposición a la Fiscalía, y eso no generaría la libertad, sino la anulación de algunos registros de investigación. Y nada más para efecto de la referencia, eso se encuentra contenido en la tesis con número de registro 2.005.527. En ese contexto, entonces, por los argumentos ya referidos con anterioridad, no se califica de legal la detención y se ratifica la retención del señor Galindo Medrano Aguilar. La información que se ha generado en esta audiencia no resultó idónea ni pertinente, mucho menos suficiente para corroborar los supuestos que establecen los artículos 16 de la Constitución, 146 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el numeral 148 de este mismo dispositivo, por cuanto a la ausencia de registros que acrediten que la persona que se querella se encontraba legitimada para tales efectos. Solamente contamos con el dicho de esta. Por tanto, ordenar la libertad el señor Galindo Medrano Aguilar, únicamente por cuanto a este hecho y carpeta administrativa se refiere. Lo que sí debo de enfatizar, así como ya lo hice con los demás temas, es que esta libertad, señor Galindo, es con reservas de ley, lo cual implica que hay un procedimiento iniciado en su contra, que posteriormente la Fiscalía le puede llamar para efecto de formularle una imputación, es decir, ponerle en conocimiento de manera formal que ya hay una investigación en su contra, y en este caso dar materialidad a lo que establece el artículo 20 de la Constitución, esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. No habrá que determinar quién es responsable de este hecho lamentable por el cual surgió lesionado Rubén Ramírez Serapio. Bien, entonces, reiterarle, señor Galindo, ya nos ha manifestado cuáles son los medios de notificación que nos proporcionó. Deberá estar pendiente hasta en tanto este asunto culmine de las notificaciones que se le hagan, porque si no asiste a una de ellas
Con el simple hecho de no asistir a una de ellas, se le podría librar una orden de aprehensión y esto agravaría su situación jurídica de manera considerable. Por otra parte, instruir, dejando a salvo los derechos de la Fiscalía para que una vez que se tomen en consideración los temas inherentes en esta determinación, en el particular se me viene a la mente el inherente al requisito de procedibilidad, solicite ante la Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial la audiencia que corresponda. Por otra parte, instruir también al director de la Unidad de Gestión Judicial para que se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 67, fracción 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración la contradicción de tesis con número de registro 2.015.127. Además, también para realizar los oficios y trámites administrativos correspondientes a efecto de ejecutar lo resuelto en la presente diligencia. Esta determinación se tiene por notificadas a las partes procesales y que se le notifique también, por favor, al señor Rubén Ramírez Serapio por los medios autorizados y vigentes en la carpeta administrativa para efecto de que pueda estar sabedor o pueda ser sabedor de las determinaciones que se asumieron el día de hoy. Que se elabore también la constancia por escrito en términos de lo que establece el artículo 16, párrafo primero de la Constitución y la contradicción de tesis con número de registro 2.015.127. Si requieren copia del audio y video, se les autoriza desde este momento sin necesidad de que lo requieran en su próxima intervención. ¿Alguna aclaración o diversa petición fiscal? No, ninguna, su señoría. Cada Gabriela. Ninguna, gracias. Defensores. Ninguna, señoría. Ninguna, señoría. Señor Galindo, ¿tiene alguna duda? No. ¿Sí le queda claro todo lo que se ha resuelto el día de hoy? Sí. ¿Sí? Correcto, gracias. Bien, no me restaría más que agradecerles su asistencia de manera puntual a la sala, que tengan un excelente día. Pausamos la grabación. Fin de grabación.